Gloria al Señor. Te damos la bienvenida, Padre, a este lugar, Señor. Sea bienvenido tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares de nuestros hermanos que nos están sintonizando este viernes de poder, este viernes de milagro. Día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Espíritu de Dios, muévete conforme a lo que tú quieras hacer el día de hoy. Sé tú quien habite en cada uno de los hogares de mis hermanos. Y en este momento vamos a elevar alabanza, a elevar adoración solamente a ti, Jesucristo. Muévete con poder y gloria, Padre Santo. Tú respondes a través de la adoración, Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Rendirte adoración solamente a ti, Jesús. Cristo, yo te amo, aleluya. Cristo, yo te amo.
tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud. Solo tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Y aquí estoy, Señor, ante tu altar. Y entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior y hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor, y venga a ofrecer mi Señor, mi corazón en la adoración. Y déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Y pongo mi ser a tus pies, cuán perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Vengo a ofrecer, vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar, Señor Jesús. Y pongo mi ser a tus pies, cuán perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Y yo quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Con mi adoración, Señor Jesús, con mi adoración. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque sabemos que a través de las adoraciones tu nombre es exaltado. Y ese es nuestro único deber como cristianos, como hijos del Señor, exaltarlo a cada instante. En este momento le voy a dar el paso a mi hermano, que sé que se ha preparado toda esta semana para brindarnos esta palabra que viene a continuación, nuestro líder de jóvenes, mi hermano Yamil. Que esta palabra sea de gran bendición para su vida. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Nuevamente aquí su servidor, un privilegio, siempre lo decimos. Gracias le damos a Dios por una vez más de estar delante de ustedes, a todas las personas que nos puedan escuchar a través de este culto glorioso del Viernes de Poder y Milagros. Dios tiene una palabra
para usted en este día, en este viernes de poder, como lo denominamos, porque Dios hoy tiene algo importante para usted. Usted gócese en todo, sé que todo el programa usted se ha venido gozando, y quiero entrar rápidamente a la palabra de Dios, porque sé que el tiempo apremia, el tiempo es un tiempo donde el Señor nos regala cada minuto que pasa, cada momento que estemos orándole a Él, es muy importante para cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, yo sé que esta palabra será de gran bendición para cada uno de ustedes. Lo fue para los discípulos porque trajo una gran enseñanza. Lo encontramos en Mateo 14, 22, del 22 al 33. Y dice la palabra del Señor así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Qué tremenda palabra, que solamente podemos decir que se explica sola, pero Dios tiene, hermanos, una palabra para nosotros. Dios tiene un mensaje para nosotros en esta noche, y ese mensaje yo se lo vengo a transmitir de parte de Él. Esta historia narra la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando Jesús lo llamó. Cuenta de cuando enseguida, en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Y habla acerca de una tormenta. Muchas veces en nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos y pasamos por diferentes tormentas en nuestra vida, pasamos por diferentes dificultades en nuestras vidas que nos hacen ya sea crecer, avanzar o muchas veces retroceder en nuestras vidas. Y Jesús quería darle una enseñanza tremenda a sus discípulos de que cuán era importante hacer la voluntad de Dios. Si comenzamos leyendo en el capítulo 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. No fue que sus discípulos entraron porque ellos quisieron. Y esto nos da una tremenda enseñanza en esta noche. ¿De qué? De que cuando nosotros somos guiados por Dios, cuando nosotros somos dirigidos por Él, hermanos, podemos estar atravesando dificultades en nuestras vidas. Pero si Él es quien nos dirige desde el principio, hermanos, es porque las cosas van a pasar en su tiempo y en su voluntad. Y esta enseñanza dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ir delante de él y pasar al otro lugar, a la tierra donde realmente Dios ya los había despedido a ellos para que pasaran. Porque si vemos la historia y leemos esta historia, en lo que había pasado anterior a esta palabra, había pasado de que venían de alimentar a más de 5,000 personas. Venían de ver un gran milagro de parte de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Había pasado la muerte del Juan el Bautista. Entonces Jesús
quería manifestarse a ellos de una manera diferente, de una manera gloriosa. Pero cuán importante es saber en esta palabra quién era el que los dirigía a ellos, quién era el que iba delante de ellos. Ellos fueron obedientes a la voz del Señor, porque dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, luego que multiplicó los panes y los peces, luego que las personas fueron alimentadas. Él fue quien los incitó a subir a la barca. Y esto nos da a entender, hermanos, que quien nos llamó a nosotros, hermanos, fue el Señor. Quien nos llamó a cada uno de nosotros fue Jesús, el que hizo un milagro en cada uno de nuestras vidas. Y si Jesús nos hizo entrar en su barca, es porque Él nos está guiando. Y no tenemos que tener temor al COVID, no tenemos que tener temor a nada de cualquier tormenta que nosotros podamos atravesar en este tiempo. Hoy pueden haber tormentas de enfermedades. Hoy pueden haber tormentas de dificultades en los matrimonios, en los hogares, tal vez con nuestros hijos. Pero yo te quiero decir algo en esta noche. Si tú estás atravesando alguna tormenta en tu vida, ya tú estás montado en la barca de Jesús. Jesús es quien te está llevando realmente. Fue el que te hizo realmente entrar en la barca. Jesús es el que te está guiando en este tiempo. Y por lo cual ninguno de nosotros tenemos que tener temor a nada. No tengamos temor, porque sabemos, hermanos, que el que nos está guiando a cada uno de nosotros es Jesús. Yo quiero leer con ustedes una palabra anterior a esta, hermanos. No era solamente la primera vez que Jesús guiaba a sus discípulos, o no era la primera vez que Jesús hacía que sus discípulos atravesaran o pasaran por momentos como estos. Yo quiero leer con ustedes aquí mismo en Mateo 8:22. Y quiero darles un ejemplo a ustedes de que cuando Jesús, quien nos guía, había pasado una historia, y lo vamos a ver en Mateo 8:23. Jesús calma la tempestad, una historia también bien conocida por cada uno de nosotros. Se encontraban los discípulos también en una barca también. Se encontraban sus discípulos también con Jesús en una barca. Pero miren lo que dice esta historia con lo que el Señor nos está compartiendo. Dice que en el capítulo 14:22, donde comenzamos leyendo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Así dice la historia que nosotros le estamos compartiendo en esta noche. Pero en el capítulo 8, en el versículo 22, dice: Jesús calma la tempestad. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús fue el que primero entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Pero lo que estamos leyendo en esta historia de cuando Jesús anda sobre el mar, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Eso nos habla acerca de que cuando hay tormentas en nuestra vida, hermanos, que muchas veces son permitidas no por Él, sino por nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos hacemos entrar en ese problema, en esa dificultad. Y no quiere decir que Dios no estará en medio de la tormenta, que Dios no estará en medio de la dificultad. Porque si leemos en el capítulo 14, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús había apartado, Jesús los hizo entrar en la barca para que ellos cruzaran al otro lado, a la otra ribera, pero Jesús no le estaba transmitiendo a ellos de que iban a ir solos. Aunque Jesús no estuviera en la barca, no significaba de que Jesús no iba a estar con ellos ahí. Y yo es lo que te quiero decir.
Tal vez tú estás atravesando alguna tormenta. Tal vez tú estás pasando por algún lugar donde tal vez las olas golpeen, donde tal vez la dificultad venga a tu vida. Pero no quiere decir que Jesús no esté en medio de ti. Jesús no es el que te guíe. En el capítulo 8, versículo 22, entrando en la barca, él a la barca, Jesús a la barca, sus discípulos le siguieron. Dice algo contrario a lo que estamos leyendo acá. Y eso nos habla, hermanos, que muchas veces nosotros no estamos tomando las buenas decisiones. Muchas veces nosotros estamos entrando en circunstancias o en tormentas que no nos corresponden, que no provienen de Dios. Y no le estoy diciendo con esto que no es que Dios no esté en medio de la tormenta que tú estés pasando. Pero lo importante es que Jesús sea el que guíe tu tormenta, que Jesús guíe tu situación. Lo importante aquí es que Jesús esté en medio de cada uno de nosotros. Hay una palabra que la encontramos en Juan 16:33 y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No le estoy diciendo con esto, hermanos, que es que nosotros no vamos a pasar persecución, no vamos a pasar momentos difíciles, no. Con esto te estoy diciendo que en el mundo tendremos aflicción, pero hay una confianza en nosotros. ¿Por qué? ¿Quién es el que nos hace entrar en la barca? ¿Quién es el que nos hace pasar la tormenta? Y dice que Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estaba clamando por sus discípulos que estaban en alta mar, que estaban atravesando un momento difícil. No era que Jesús se había apartado de ellos. Y esto nos da a entender muchas cosas, hermanos. Es que de que a veces pensamos que estamos solos. A veces nosotros pensamos que Jesús nos ha abandonado, que tal vez Jesús no ha escuchado nuestra oración. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios: mientras tú estés en aflicción, mientras tú estés, hermanos, afligido, quebrantado por alguna situación en tu vida, hay un Jesús que está apartado y separado, clamando por ti, clamando por tu enfermedad, clamando por tu familia, clamando por tu alimento. Hay un Jesús que se ha separado de la multitud. Dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. No era que Jesús solamente te hace que tú subas a la barca y camines solo, no. Esto me trae a la mente en este momento cuando a uno de los discípulos, cuando Tomás dudó, y viene la duda a nuestra mente, viene la duda muchas veces a nuestras vidas, viene la incredulidad en medio de la tormenta, hermanos, es normal. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios. Este es el tiempo para probar nuestra fe. Este es el tiempo para que tú veas tu milagro en medio de la tormenta. La tormenta, hermanos, representa aflicción, representa conflicto, representa, hermanos, muchas cosas. Pero Dios está en medio de nosotros, porque Jesús fue quien los introdució a ellos a la barca. Y no creas, hermanos, que en el mundo no tendremos aflicción, como la palabra que leí en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La aflicción a nuestras vidas viene, hermanos, no para que no estemos angustiados, no para que estemos, hermanos, afligidos. La aflicción en nuestra vida viene para que nosotros en el mundo tengamos paz. Vamos a tener aflicción, vamos a tener conflicto. Pero en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya Jesús venció la tormenta. Ya Jesús pasó por el momento difícil.
Y hoy Dios te dice a través de su palabra, ten fe, ten confianza en Él. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Usted sabe cuántas veces, hermanos, y lo digo yo por experiencia, cuántas veces yo he orado y tal vez no he visto resultados en mi oración en muchas veces. Pero las cosas no son como yo quiero que sean. Las cosas tienen que ser como Dios lo estipuló en su palabra, como Él lo desea para mi vida. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, ya los discípulos estaban en el medio del mar. Y muchas veces, hermanos, cuánto nosotros nos encontramos en medio del camino. Y lo que encontramos en el camino es tropiezo. Lo que encontramos en el camino tal vez es muchas personas de repente poniéndonos el pie para que nosotros caigamos. ¿Cuántas piedras de tropiezo no encontraremos en el camino? Yo me imagino a los discípulos remando. Se preguntaban por muchas veces dónde estaba Jesús. Ese Jesús que nos hizo entrar en la barca y nos dijo que pasáramos a la otra ribera. Porque dice que hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Sus discípulos ya habían manifestado en el capítulo que le leí anterior, en el 8. Si usted lo lee, hermanos, habla también cuando sus discípulos se encontraban prácticamente en una situación similar a la que estamos viviendo. Obviamente en esta ocasión pasaron cosas que realmente en el capítulo 8 no pasaron, porque dice la Biblia, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En esta ocasión Jesús sí estaba en medio de la barca con ellos, pero Jesús estaba dormido. Jesús estaba descansando. En esta ocasión ellos se encontraban solos, tal vez no se habían acordado de lo que hace un tiempito atrás había pasado en su vida. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Pasamos por una tormenta, hermanos, pero esa tormenta tiene que servir a nosotros de ejemplo para la tormenta que viene. Sus discípulos se habían olvidado de que en ese momento Jesús había calmado la tempestad. Y miren lo que dice. Y vinieron sus discípulos a él y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sus discípulos estaban angustiados porque veían que realmente la barca se iba a hundir. Dice que ellos pensaban que iban a perecer. Y mientras ellos tenían esos pensamientos, Jesús les dice, hey, suave, que yo tengo el control. El control de tu vida lo tiene el Señor en este día. El control de tu vida lo tiene Dios. Y dice, y le dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondieron a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Hermanos, yo quiero transmitirle de parte de Dios a cada uno de ustedes en esta noche. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu barca. Dios tiene el control de esa enfermedad. Dios tiene el control de toda situación en este tiempo. Y dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos orando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Cuando viene la tempestad en nuestra vida, muchas veces nosotros tenemos temor, tenemos dificultades, vienen y nos imaginamos cosas que realmente no son. Creemos que estamos viendo más de lo que realmente nuestros ojos pueden ver. Y dice la palabra del Señor, porque quiero terminar con cada uno de ustedes, diciendo, y los discípulos, viendo al andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero él enseguida, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
En esta noche el Señor nos dice, tengamos ánimo, iglesia. Iglesia de Dios, ten ánimo en esta noche. La tormenta llegará a tu vida, pero ten ánimo. Ten ánimo porque Dios está contigo. Iglesia de Dios, yo quiero decirte que Dios en esta noche está fortaleciendo nuestra fe. Dios en esta noche quiere levantar nuestra fe, que levantemos nuestra mirada, porque Él tiene cuidado de todas las cosas. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muchas veces van a venir voces a nuestras vidas y eso es parte del proceso, eso es parte de la vida, que muchas veces vengan voces negativas a nuestras vidas, venga la duda, venga la desesperación. Pero tú sigue poniendo tu mirada en el Señor, caminaremos sobre las aguas, veremos milagros, veremos grandes cosas. Y dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tal vez nosotros muchas veces tengamos miedo y no vamos a caer. Pero yo te quiero decir de parte de Dios, levántate y sigue hacia adelante. Aunque nos caigamos muchas veces y tengamos temor y el viento sea contrario a nuestras vidas, levántate, sigue hacia adelante, porque Dios es nuestro guardador, Dios es el que va delante de nosotros y Él, hermanos, extenderá su mano para levantarnos. Dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, la palabra del Señor es fiel y verdadera. Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra, hermanos, que Él hace grandes bonanzas, hace grandes cosas. Sus discípulos lo vieron cuando vieron la alimentación de los más de 5,000 personas que fueron alimentadas. Y aún así Pedro dudó en esta ocasión. Y cuando ellos subieron a la barca, calmó el viento, dice la Biblia. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, este es un tiempo para que nosotros le adoremos y para que exaltemos su nombre. Y quiero terminar con ustedes leyéndole un versículo que lo encontramos en 2 Corintios 1, 8 al 10, que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Aquí vemos nuevamente al apóstol Pablo, hermanos, diciendo que Él es el que nos va a librar. Él es nuestra esperanza. Él es el que nos sacia de bien y de misericordia. Él es quien realmente nos libra aún en momentos buenos y aún en momentos malos. Así que yo quiero que usted se lleve esta palabra en esta noche, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la situación que estemos pasando. Confiemos en Dios, porque Él fue quien nos hizo entrar en la barca. Así que el Señor te bendiga, te guarde y que pases una excelente noche. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga.